está dirigida por nuestro amigo Javier Dolte, escrita, no dirigida por Baroni. El guión es de Javier Dolte, debe también estar un poco la dirección, porque no me lo imagino. Va a salir una entrevista en la próxima Enlaces a Javier Dolte, donde nos habla de ese programa que nos atañe mucho, porque da una visión bastante particular del psicoanálisis, y donde Marini hace un papel verdaderamente muy bueno, interesante. Bueno, lo que estábamos hablando en la cocina era un poco, acá todos preparamos varias cosas, pero lo importante era que Marilu nos transmitiera un poco su experiencia, tanto su experiencia como actriz, lo que ha sido la preparación de las criadas, la puesta de las criadas, cómo ve ella su trabajo como actriz. Y bueno, después se va a ir armando la conversación como nos ocurrió en la biblioteca, por ejemplo, que también hablamos bastante de Gené, etc. El que quiera estar en la mesa puede preguntar, y también puede preguntar algo del público, si lo piden, por supuesto. Bueno, doy entonces la palabra a María. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme y por venir a escucharnos. Yo, bueno, me encuentro, estoy muy agradecida que la Escuela de Orientación Lacaniana me haya invitado. Yo me analizo hace muchísimos años y lo seguiré haciendo. Nadie me saca del diván de mi analista. Preparo muchas veces mis personajes en sesión, o sea, yo pienso que muchos de mis personajes, yo que sé, cada personaje es una forma de internarme en mí, pero con respecto a las criadas, por supuesto, es un material riquísimo, como lo es todo material de un gran poeta, puesto que los grandes poetas y los grandes autores nos develan aspectos de esa parte misteriosa, pero que conocemos sin conocernos y sin tener conciencia, pero sabemos que está ahí de nosotros mismos. Lo que sucede es que ellos nos lo revelan y nos hablan de eso, sublimándolo a partir con el arte, y que nos da un espacio, un espejo y una posibilidad de encontrarnos y de develar eso, como no por un conocimiento intelectual, sino por un conocimiento afectivo y emocional. En tal caso, en el arte que yo practico, y que en el lenguaje que yo practico, que es el teatro, lo que nosotros tenemos que lograr, o lo que nosotros nos proponemos, los actores y los directores y los autores, es pero en este caso voy a hablar del hecho mismo, del hecho teatral mismo, o sea, no solamente del libro que uno lee y luego prepara, sino del hecho de toda la tribu reunida para ver a otros miembros de la tribu contar una historia, y contar una historia de una forma directa y no a través de un medio como puede ser el cine o la televisión, que por supuesto también nos entrena, nos llevan a momentos de impacto y de ¿cómo se llama? De
una identificación muy grande con lo que sucede, pero yo pienso que la presencia física del cuerpo de los actores frente al cuerpo de los espectadores es algo definitivo, es algo que no hay una interferencia y no hay, digamos, ningún otro medio o posibilidad de elemento técnico que ayude o que impida esa comunicación y esa catarsis, esa identificación del público con lo que está sucediendo. Es algo que es inmediato, que es de piel, que es de emoción, que es de afecto, y pienso que el teatro es uno de los últimos lugares en nuestra sociedad donde eso se da, puesto que ahora cada vez más está esa cosa maravillosa que es una comunicación instantánea que tenemos de hechos, pero la comunicación directa, el interlocutor en carne y hueso, es algo que se hace raro hoy en día, y pienso que el teatro es uno de los últimos lugares donde eso se produce. O sea, el actor es alguien que todas las noches inicia un ritual para que el mito, el texto, lo que el poeta discernió, o no sé cómo se dice, discernió de lo imaginario, de la realidad, del mundo, tome vida. Y en el caso de Las Criadas es por supuesto un material riquísimo y un material muy troublant, que nos conmueve mucho, puesto que habla de la locura. Está hablando constantemente de la locura y de la simbiosis y del estado paranoico en el cual se encuentran estas dos mujeres. Yo pienso, pienso bastante poco, pero creo que el trabajo que hicimos con Ciro, dirigidas por Ciro, con Paola Barrientos, Victoria Almeida y Marcelino Bonilla, que es el servidor de escena, que aunque está mudo todo el tiempo, pero es un personaje muy importante para nosotros, fue un trabajo de justamente internarnos en ese mundo que está al lado de lo real, de lo natural. O sea, porque la obra no es absolutamente naturalista, el lenguaje es un lenguaje muy retórico, muy literario, es un lenguaje absolutamente poético que emplea Genet para mostrarnos esa terrible situación de simbiosis de estas mujeres, donde uno no sabe dónde empieza una y dónde termina la otra. Ellas mismas no saben quién es Claire y quién es Solange. Es un magma eso. Y el primer trabajo que se hizo con Ciro fue justamente sacarlo del naturalismo, que también es algo que digamos, acá
los actores son extraordinarios, y este género teatral, digamos, esta forma de encarar los textos desde el naturalismo, los actores argentinos son maravillosos. Pero acá había que salirse de eso, o sea, trabajar para poder hacer concretas las imágenes poéticas de Genet, hablando de este vínculo de locura, de simbiosis, de necesidad de inventar un tercer personaje como es la señora para poder escindir entre ellas y poder tener una identidad entre ellas, y también cómo digamos cómo la señora representa, por supuesto, el poder, la sumisión, la persecución, etcétera. Y una vez que la señora se ha ido, que la señora ya no sirve, ya no le sirve, hay que tomar una decisión entre ellas para poder tener una identidad. Aparte, o sea que hubo que pasar por distintas etapas, desde etapas de juego entre nosotras y Marcelino, entre nosotros cuatro, en que Marcelino también entraba como ese personaje del cual se habla siempre, que es el Señor, el hombre, lo deseado, etcétera. Y pasamos por muchas etapas, o sea, pasamos por momentos en los cuales eran improvisaciones y juegos y cosas muy lúdicas, como de niños, a partir del texto y a partir de las situaciones, hasta llegar a situaciones digamos también de improvisación, en las cuales Ciro, sin que nosotros supiéramos ya el texto de memoria, que lo tuviéramos incorporado, etcétera, nos pedía que actuáramos toda la historia con nuestras palabras. Entonces eso era muy interesante, porque bueno, teníamos que recurrir a nuestro imaginario y a nuestro mundo para poder sacarlo adelante. En tal caso, esto dio como resultado, bueno, lo que ustedes vieron, o sea, correr este lenguaje poético de la realidad y al mismo tiempo hacerlo muy concreto, porque digamos, el peligro de un texto tan bello como el de Genet, o cuando uno se enfrenta a un texto, por ejemplo, de Shakespeare, que es una de las grandes gozos del teatro, es dejarse llevar por el lirismo, o sea, que el texto no tome carne, o sea, que sea que sea palabras, como dice Hamlet, y a lo que apuntamos y trabajamos con Ciro y Marcelino y las chicas era justamente a eso, a que el texto tuviera una carnalidad, una corporidad, y que no estuviera, digamos, y no tener ningún prejuicio
de apelar a ningún tipo de lenguaje para poder dar cuerpo y materia a ese texto. Por eso, no sé, aparecen también cosas tan distintas y tan diversas en el personaje que yo interpreto, porque en realidad lo que uno ve en escena no sabemos si es la señora, si la señora es así. Esa señora que vemos en escena es un invento que está en la cabeza de ellas, pero nosotros no se sabe. En tal caso ella habla así, dice esas cosas que también son cosas como que ellas escriben adentro de ellas, ¿no? Claire y Solange. Por eso, no sé, tuvimos una gran libertad con Ciro de propuestas de juego y al mismo tiempo algo muy riguroso de él para, digamos, como elección de lo que nosotros proponíamos, para que eso fuera claro, digamos, para que ese lenguaje se leyera, para que hubiera la presencia de esa locura y de lo doloroso de la situación de esas mujeres, pero que eso no estuviera subrayado, porque ya está en el texto, quiero decir, ya está en la situación, no es necesario actuar eso. No es necesario actuar que uno odia cuando está diciendo te odio, porque ya está dicho, yo qué sé, no hace falta. Hay que encontrar justamente el subtexto, quiero decir, lo que habría que encontrar es el silencio entre las palabras, lo que el poeta, lo que el autor quiso transmitir, y el estado en el cual él estaba, o que los estados en los cuales él nos propulsa con ese texto, ¿no? Bueno, no sé, el trabajo fue desentrañar el texto, porque en el teatro uno parte de eso, o parte de una situación, pero en este caso se partió del texto, y poder abrirlo, digamos, poder abrirlo a no solamente el enunciado y el recitado de algo estético y de algo bello, sino de algo que estuviera manchado, que estuviera podrido, y en eso hubo que trabajar hacia el alejamiento, para alejarse de la crispación por dar ese estado de locura, y de la crispación por estar frente a un gran texto, puesto que Las Criadas es uno de los clásicos del siglo XX. Y por eso es que muchas veces en el texto aparecen rasgos de humor que creo que son necesarios, están presentes, porque es un humor desesperado, ¿no? Que es el humor que él tenía. Gené era una persona extremadamente maliciosa, extremadamente a flor de piel, muy,
digamos, como en carne viva con respecto a la realidad, pero no era, y de una densidad espiritual muy muy grande, pero no era solemne con él mismo, muy narcisista, pero nada solemne con él. O sea, era una persona al cual el humor y la malicia estaba presente todo el tiempo en la conversación. Y nosotros trabajamos también hacia ese lado, porque lo que me parece que es interesante es que lo que les sucede a ellas es tan fuerte, tan terrible, pero es cotidiano también, es algo con el que ellas llevan todo el tiempo, es como algo que ellas viven así, pero que no tienen ese patos terrible de decir qué terrible lo que estoy viviendo, qué barbaridad. Lo viven, lo están sobrellevando, y están entre ellas todo el tiempo como mordiéndose las pantorrillas, como persiguiéndose la una la otra, pero es algo que tiene el color terrible de lo cotidiano. Por eso Ciro siempre nos pedía que estuviéramos como al borde de estallar, pero que no estalláramos, ¿no? Sino que eso es hacia el final. No sé qué más decirles. Lo que es maravilloso, digamos, de un texto como este, es que uno siempre descubre cosas nuevas a medida que lo vamos haciendo. O sea, nosotros empezamos a actuar en el mes de julio y hasta el domingo pasado estábamos descubriendo cosas nuevas, porque es infinito. Cuando un poeta se lanza a descubrir, yo qué sé, cosas del ser humano, eso que hablaba yo, de lo misterioso, esa parte que no pasa por lo consciente, nombremos al inconsciente, todo ese vértigo que está con nosotros y con el cual convivimos y que no lo conocemos, pero se manifiesta a través de tantas cosas. El poeta o el artista le da un cuerpo que es la escritura, el cuadro, un trozo musical, etcétera, que de alguna forma nos pone en contacto con eso. Nosotros lo que tuvimos que hacer es descifrar eso y darle un cuerpo. Para eso nos tuvimos que entregar a algo que excede el orden de la reflexión. O sea, hay que comprender, entender, saber, descifrar, etcétera, el texto y el personaje y la línea, la columna vertebral, lo que articula el texto, pero al mismo tiempo uno tiene que saber cuando actúa, que hay cosas
que uno no controla, pero que como actor uno tiene que dejarlas venir, pero al mismo tiempo tiene que meterlas dentro de esa estructura del texto y del personaje, porque si no uno se volvería loco, quiero decir, uno pasaría a ser el personaje, no sé, y hay que volver, hay que venir desde este otro lado, pero cuando estamos en escena, la situación, el contacto entre nosotras se hace real, pero la situación de las criadas, pero al mismo tiempo, no sé, sabemos que si tenemos, sabemos que tenemos que movernos dentro de esa área para que la luz nos tome, digamos, tenemos cosas que tenemos que controlar, que tenemos que saber. O sea que, como ustedes verán, estamos en una situación bastante esquizofrénica en el asunto este. Pero bueno, son los riesgos del oficio. Pero la obra de Genet, digamos, es ideal para este tipo de situación, de dejarse llevar, de que hay veces hay cosas que en uno mismo o en el otro, en nuestras compañeras, nos sorprenden, nos dicen, ¿qué pasa acá? ¿Qué hay? Y con esa sorpresa nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? Y eso modifica la continuidad, etcétera. O sea que el momento digamos, el trabajo del actor es internarse en él mismo a través del texto o de la situación que le es dado, para poder establecer un contacto afectivo, emocional, catártico, en el cual el espectador se ve reflejado, se reconoce en zonas que él sabe que tiene, pero que a lo mejor no osa aceptar que las tiene. O sea que nosotros lo podemos, y aparte eso es una cosa que dice Genet. Escribió un prólogo muy fantástico para las criadas que se llama Cómo actuar las criadas, y en ese prólogo él dice, yo no sé muy bien qué es el teatro, pero sé qué es lo que el teatro significa, o le pido que me pase. Dice, yo voy al teatro para verme de tal forma que no osaría saber o soñar de mí mismo, pero que al mismo tiempo sé que soy. No sé si es muy clara la traducción. Ok. Digamos, ese sería idealmente nuestro rol como actores y el rol del teatro. Genet también dijo una cosa, yo la tengo siempre en el camarín escrita, dice, el genio es el rigor en la desesperación. Y yo pienso que la desesperación, digo, como estado así de estar al borde, al vértigo, y yo pienso que digamos, ese es el trabajo del actor, ¿no?
sea que interprete una comedia, una tragedia o un drama o un melodrama, pienso que siempre lo ideal, no se logra siempre, por supuesto, pero hay que estar en el filo, porque quiero decir, la gente viene al teatro también como a ver espectáculos o como va al circo, no para ver que el equilibrista hace todo perfecto. La cosa es porque por ahí el equilibrista se cae, y eso es lo interesante, digamos, ese peligro interesante y el peligro que tal vez nosotros tengamos que evocar.